Pues aquí estamos nueva vez en este su estelar, La Ciudad en Vivo por Galaxia Canal 42. Si usted quiere estar enterado de lo que pasa en el país y en el mundo, a esta hora debe de vernos. Día Nacional e Internacional del Teatro. Carmelo Martínez está con nosotros. Saludos, damas y caballeros, tal como dice Luciano. ¿Quién no ha hecho un teatro en la vida? Sí. ¿Quién no ha actuado alguna vez en su vida? Todos. A veces se dice que la propia vida es una actuación y evidentemente que la vida es un teatro, se dice también. Y muchos funcionarios también que la hacen vida teatro. es sueño, Sí. La vida es un sueño. Hay un libro de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, que dice que la vida es un sueño. Y cuando usted lee ese libro, te dice, concho, pero parece que es verdad que la vida es un sueño. El teatro ha sido una expresión o una manera de expresarse de las diferentes culturas y los diferentes pueblos. Y yo decía, Carmelo, que no hay más teatristas que los políticos dominicanos. Ah, no, esos son los que tienen el máster. Claro, claro. Esos son los Franklin Domínguez y los Iván García de este país. Escriben los libretos y lo actúan. Y actúan, ellos hacen todo, eso los así. Políticos. Pues para hablar en el día de hoy ampliamente, vamos a conversar con un hermano, un buen amigo, un excelente actor, comediante, libretista. Hemos compartido tanto en el mundo del teatro como del humor, hemos tenido una larga experiencia juntos y trayectoria juntos, y él, sobre todo él, en el teatro popular, en la televisión y en el humor. Vamos a hablar ampliamente con Ángel Jerez. Buenas, hermano. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Carmelo. El monte te espera. Ajá. Allí donde se efectuó el gran desafío. Tú lo sabes, ¿verdad que sí? Tú conoces la historia de Elías. Sí. Y los 800 Baales que estaban allí reunidos. No, esos los 800 no los conozco a todos, pero algunos de ellos. Hoy se celebra, en el país es el Día Nacional del Teatro y en el mundo es el Día Mundial del Teatro. ¿Por qué este día 27 de marzo? ¿Y por qué marzo? Que también aquí se celebra el mes del teatro. Tú sabes que combinando la fecha internacional, pues se hace también nuestra la fecha del Día Internacional del Teatro, para que luego de ahí en adelante nosotros entonces sumarnos a lo que sería la trayectoria de la celebración del Día Internacional del Teatro. Hemos visto de buena gana que la fecha del teatro ha traído que muchas figuras del teatro pues hayan conseguido algunas reivindicaciones, porque tú sabes que el teatro pues se mantuvo por mucho tiempo como una cenicienta, porque yo digo que el teatro por mucho tiempo fue secuestrado, estaba en las paredes de la burguesía, porque la burguesía siempre ha utilizado el teatro para ellos pues divertirse. Sí. Nosotros vemos el teatro como un medio de comunicación, vemos el teatro para hacer una denuncia, para plantear un problema, para decirle al mundo lo que está pasando a través del arte. Duarte con la Trinitaria lo usó. Tú sabes que una de las herramientas de Duarte y sus compañeros fue usar el teatro para denunciar la dictadura en la que estaba el pueblo dominicano por más de 22 años, fruto de una invasión haitiana que se produjo, o una anexión. Los dominicanos estuvimos aquí presos totalmente por el régimen de Haití, y Duarte vio que el teatro era un medio eficaz para denunciar los males que estaba atravesando la isla, especialmente el pueblo dominicano, a través de las represalias con las que el gobierno haitiano pues mantenía a nuestra nación, incluso despreciando nuestro idioma. Muchas veces nos catalogaban de haitianos porque ya era una sola isla. Haití y República Dominicana era prácticamente lo mismo, de ahí viene la independencia. Pero el teatro fue un vehículo usado por Duarte y los trinitarios porque es un arma de doble filo. Es decir, el teatro lleva una concientización directamente al pueblo. Ángel, tú conformaste conjuntamente con Héctor Jerez
¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, ahí estamos viendo, ahí tú trabajaste como camarógrafo. Sí. Esa fue la obra Sí, que yo estuve dirigiendo en Moca. Lulo Yite. Sí, titulada El Grito del 2 de Mayo, que prácticamente lo que tú estás viendo ahí fue cuando los mocanos se levantaron contra Santana en el año de 1861, cuando la anexión a España, y montamos teatro callejero. Tú sabes que tengo una especialidad junto con mi hermano Héctor Jerez de trabajar teatro callejero con estudiantes. La mayoría de los jóvenes que tú estás viendo ahí en esa escena, sí, son jóvenes que no pasaron por una escuela de arte. Es decir, no son actores formados en una escuela. Sin embargo, nosotros siempre confiamos en ese tipo de personaje para trabajar teatro. ¿Por qué se elige? Ya Luciano más o menos hizo la pregunta, pero no creo que se haya contestado. El día de hoy a nivel nacional y a nivel mundial para celebrar el día precisamente del teatro, y de dónde o cuándo se tienen los conocimientos del surgimiento del teatro ya como una expresión popular. Sí, tú sabes que primero las fiestas dionisíacas que se celebraban los griegos, es decir, los griegos celebraban una fiesta y ellos incluían algunas comedias, que eran comedias que la hacían dentro incluso de la iglesia, porque eran algunos dramas prácticamente religiosos. Sí. Y de ahí entonces ellos sacan el teatro, ya ese drama lo sacan a la calle para el popular, o sea, para la parte popular, para el pueblo. Sí. Y de ahí comienzan entonces las comedias burlescas, comienzan las sátiras. ¿Se llamó teatro callejero? Claro, ellos comenzaron a hacer teatro callejero también, porque acuérdate que ese tipo de teatro solamente se hacía dentro de la iglesia, porque eran los autos sacramentales que después siguieron en España y en otros países. Entonces, en el Día Internacional de Teatro, acuérdate que los días mundiales son famosos. Sí. Prácticamente los 365 días del año tienen un día mundial. ¿Por qué? Porque esto tiene una finalidad: reunir a todas las razas del mundo en que cada quien tenga un día mundial para que lo celebre. Pero al final eso va a terminar con una decisión religiosa. Así es. De la cual después le voy a hablar a ustedes. ¿Por qué se eligen los días mundiales? Porque viene un día mundial que se va a aprobar y que ya se está gestando y que tiene que ver con religión. Y es la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. ¿Por qué? Porque Dios ya decretó desde que hizo el universo que su día es el sábado. Pero el hombre, a través de todas las artimañas que están haciendo, van a aprobar el día domingo como día mundial también. Es decir, van a haber 2 días mundiales. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Hay que derogar uno, porque hay que darle más fuerza al otro. Ya, y por eso los días de sábado. Sí, no, para abolir el sábado. O sea, la lucha es para abolir el sábado e imponer el domingo bajo una ley que se llamará la ley dominical. Muy bien. El teatro en República Dominicana está en su mejor momento, está apagado, está... No, hemos visto, se ha levantado, sí se vive del teatro. Hemos visto que que ha mermado un poco, como el teatro. Antes, por ejemplo, los parques hacían obras espontáneas. Nosotros fuimos de los primeros. Grupos que hacían su obra ahí, la gente ahí lo veía. Entonces ahora como que no se hace ese tipo de cosas y para usted ver una obra de teatro tiene que ser en el Teatro del Cibao o en el Centro de la Cultura, o que sea un evento, y son muy escasas en el año completo, por lo menos la publicidad de la misma son escasas. Dígame usted. Mira, lo que está pasando es que el teatro está siendo recogido otra vez a los escenarios de los cuales nosotros siempre nos oponíamos a que estuvieran ahí. ¿Por qué? Bellas Artes nada más hacía obra en Bellas Artes. Sí. Es decir, los teatros que habían antes nada más hacían teatro dentro de sus locales, pero no hacían un teatro de pueblo. No, un teatro social para la comunidad. Sí. Por ejemplo, llegar a la comunidad como lo hicimos nosotros. Usted fue parte de ese proyecto,
Nuevo Teatro entonces viene con una respuesta a que el teatro tiene que salir de ahí, de ese secuestro que le tiene impuesta la burguesía, y el teatro tiene que salir a las calles, tiene que salir a los barrios, tiene que ir al campo, tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a los clubes. El teatro tiene que salir de ahí, de ser una cenicienta, para convertirse en un vehículo de comunicación, o sea, un vehículo que lleve un mensaje y una denuncia, como lo hicimos nosotros en los años del doctor Joaquín Balaguer. Tuvimos que luchar en ese sistema. ¿Por qué? Porque era un sistema represivo. Tanto el arte, la cultura, la política eran limitadas. Sí. Entonces, Ángel, siguiendo con la parte del Nuevo Teatro, ¿cuáles fueron las obras que montó Nuevo Teatro que hablaban de esa denuncia que tú estás hablando? Porque me has hablado nada más que de Nuevo Teatro, pero ¿cuáles fueron los trabajos que montó Nuevo Teatro y que hablaban como Duarte de esa denuncia que tú hablas también? Bien, nosotros montamos obras en la línea de lo sociopolítico, que era un teatro vanguardista, un teatro de denuncia, un teatro que ya iba a llamar el problema por su nombre. Entre esas obras que montamos están El Madrugonazo de 78. Aquí estamos viendo cuál, aquí esa es La Pasión de Cristo. ¿Dónde fue eso? Bueno, eso fue en el Centro de la Cultura. Pero varias veces. Con esa obra estuvimos en todos los estadios del país. Sí. Es decir, también nosotros llevamos esa obra a los estadios. Y se grabó también en las calles, se grabó. Claro, también sí, en ese tiempo había muy poca tecnología, pero logramos grabar algo de ella. Ahí estamos en el Centro de la Cultura también con un espectáculo de humor. Ya aquí estamos pasando lo que era, después que, pero de las obras, Nuevo Teatro, bueno, de las obras que nosotros montamos están Trujillo Rey sin Corona, está El Madrugonazo, está No Solo de Pan Vive el Hombre. ¿De quién son los autores? No, mayormente nosotros teníamos obras de nosotros como El Madrugonazo, Trujillo Rey sin Corona, La Rabia de Dictador, que es una obra sobre Sandino y la dictadura de Somoza. Enrique Blanco, El Rebelde Solitario, también la presentamos esa obra. El Monte Calvo, una obra que ganó premio en Francia sobre la frustración de los hombres que van a la guerra, cómo son olvidados después que vienen como héroes de allá, pero como quiera la sociedad lo abandona. Tuvimos también otros montajes de Franklin Domínguez, presentamos también Se Busca un Hombre Honesto, de Franklin Domínguez. Tuvimos también obras como El Niño Solo. ¿Tú me entiendes? O sea, nosotros, Mamá Tingó, tuvimos en Cuba en el Festival de la Fiesta del Fuego, representando a República Dominicana. En la Tarazana también, en Casa de Teatro, cogimos. Allá obtuvimos el segundo lugar con La Sangre de Mamá Tingó. En un festival. Sí, en el festival que hizo Casa de Teatro. Y nosotros hicimos un teatro totalmente de denuncia. Incluso en algunos lugares nos esperaban fuera, La Perrera, en ese tiempo. Para cuando terminara la obra, echarnos el guante. Tipo Ramón Leonardo y Presión Joven. Claro, no, porque en ese tiempo Ramón Leonardo estaba en los tiempos de nosotros, de Presión Joven. Era paralelo. Sí, era. Ellos estaban en la canción y nosotros en el teatro. Pero nosotros íbamos a algunos lugares y los calieses nunca se han terminado. En los tiempos de Balaguer había muchos calieses, personas que no comulgaban con el mensaje que nosotros llevábamos y nos denunciaban, y La Perrera se apersonaba, llegaban allá, se apostaban frente al club, y para nosotros poder salir de ahí, que no nos echaran el guante, teníamos que salir con la multitud. O sea, esperar que la gente saliera. Los actores. No, porque imagínate, nadie quería caer preso, tú sabes cuál era el peligro, desaparecerte. Claro desaparecerte. Bueno, La Perrera, para que la gente entienda, es la policía. En esa época le llamaban La Perrera. Y los calieses. Porque recogían, parece, los perros antes. Entonces ahí era que trancaban a la gente. Habían algunos que le llamaban La Gris Celda. También. Gris Celda. Sí. De todas maneras, es importante poder retomar todo esto porque estamos hablando prácticamente de una historia del teatro. 1973 comienza Nuevo Teatro. Entonces, ahora, en el 2019, ¿qué tenemos? ¿Qué traemos? Yo sé que todavía se da teatro en Bellas Artes y quizá en el Centro de la Cultura y se da. Y en el Gran Teatro de Ciudad. Algunas
Algunos colegios privados, algunos, tienen tímidamente grupitos de teatro, pero no... Y la Ucamaima, no sé, también Ucamaima tuvo su apogeo en una época, sí. y su época en el teatro, muy famoso también. López. Entonces es importante decir por qué es importante, valga la redundancia, mantener el teatro. Y si ahora hablaríamos de redes sociales en el teatro. Bueno, las redes sociales se han adueñado prácticamente de la comunicación mundial. Y es muy interesante. Y el teatro debiera usarse para que las redes sociales, las obras de teatro de contenido social, como la que hacíamos en aquel tiempo, y que no es otro el sistema, solo que se ha maquillado. Porque yo siempre digo, el sistema siempre ha sido el mismo. Nosotros tenemos un sistema que lo que ha sufrido es un maquillaje, o sea, una transformación como la que hacemos en el teatro. Sí. El teatro también te da la facilidad de que tú puedas salir de payaso, de que puedas salir como un viejo, como un joven, que puedes salir como un travesti. El teatro te da miles de formas. Entonces, los gobiernos se maquillan. La denuncia que debemos hacer a través del teatro todavía es necesaria que se haga. Hay muchos pueblos en la oscuridad que no conocen las intríngulis de un gobierno ni cómo funciona, y a través del teatro podemos llevar serias denuncias muy buenas, solo que el teatro se ha comercializado demasiado. Sí, muy bien. El teatro se ha ido por la línea Sí. económica, ya de la metálica, y el teatro es comercial. Entonces, los patrocinadores, cuando tú le presentas un libreto, le dices que la obra va a tener cierto contenido, es difícil que te patrocinen. Sí. Tienes que tirarte a la cara de perro, como dicen. Ahora habría que, Luciano, usted que también ha estado involucrado en el teatro, ahora habría que hacer obras como comerciales, de corrupción, ¿no? O de comedia, denunciar los asuntos de corrupción para que el pueblo entienda llanamente cómo es que están acabando con el pueblo dominicano, cómo es que se reparten, cómo es que la obra se pone más cara, las obras que se van a realizar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Las super evaluaciones y cuánto se quedan y cómo que funciona este sistema que se ha creado, que es el sistema de la corrupción. Precisamente, tú sabes que la obra de Franklin Domínguez, Se busca un hombre honesto. Eso es política. Es un planteamiento al gobierno de Juan Bosch, a la honestidad que el gobierno de Juan Bosch exhibió en su época, ¿verdad? Escribió Franklin hace más de 40 años. Bueno, y Franklin Domínguez es en alusión a al golpe de Estado. Sí. Pero a Diógenes. Se busca un hombre honesto que nunca precisamente a Diógenes. Claro, eso. sí, al filósofo. Estamos sobre el tiempo, no creo que te me vayas sin hablarme. Después que el grupo del Nuevo Teatro cumple su ciclo, que tu hermano, que fue fundado contigo en el Nuevo Teatro, se va a la sierra, un proyecto, tú te quedas aquí en Santiago, y me dice que forma lo que es la compañía teatral Humor de Santiago. Sí, ahí ya nosotros comenzamos a trabajar con el humor, claro, siempre de denuncia. Sí. No es un humor prosaico, ni el usando verdadero malas humor palabras. campesino. Claro, pero llevando la información y la denuncia. Entonces, está conformada por ti, que estaba conmigo también en ese proyecto, estaba Osvaldo Sánchez. Sí. Estaba Neno, estaba Pedro Luis Cabrera, Juan Paco Ramos también, sí. Y estaba Pedro Luis Cabrera, es Paco. decir, Paco. Había un grupo connotado de jóvenes que en ese tiempo nos dedicamos al humor sociopolítico, es decir, no era un humor para llevar las cosas prosaicas ni usar las malas palabras, no, era un humor con denuncia, un humor que tenía un contenido social. Por eso la gente se reía, tenía que reírse de una verdad. Y todavía hoy me mantengo haciendo el personaje de Vale Chepe. Eso es lo que te da entrada a la televisión. Bueno, porque la televisión, tú sabes que cuando Fabián me contactó a mí para el programa Ustedes y Nosotros, yo estaba presentándome en el Centro de la Cultura en una obra titulada La muerte, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y donde yo hacía el papel de Judas. Y yo de Herodes. Y tú hacías el papel de Herodes. Que ustedes dos son compañeros. Hemos actuado juntos ya. Incluso Luciano y yo trabajamos mucho tiempo en Santiago en la Noche. Sí. En el mismo programa de José Fabián trabajamos juntos, también en el cuadro de comedia, de que tenía el programa.
estuvimos en la capital también trabajando en Teleantilla, él y yo. Trabajamos en Sabro Show, trabajamos con Viquiana en todos los shows que Viquiana hacía también, a nivel de los estadios. Y anduvimos por los cañaverales, ¿usted se acuerda? Sí, sí, no, montándonos en los carretones. Claro, también. Claro. Tenemos, y ahí caímos, entonces. Tenemos una gran trayectoria. Tuvimos también, Luciano y un servidor, estuvimos también con nuestro amigo que se nos fue de tiempo, Freddy Veras Goico. Estuvimos trabajando en el Gordo de la Semana, el compañero y yo también, en lo que fue la despensa del Gordo de la Semana. Ustedes eran como Raymond y Miguel entonces. Sí, sí. Y mira, Carmelo, el personaje del Vale Chepe, ¿tú sabes dónde nace el personaje de Vale Chepe? Porque yo no hacía personaje campesino. Yo siempre trabajaba como Vianto. Vianto es el que hace varios personajes, o sea, varios papeles. En teatro, sí. Sí, pero no hacía personaje campesino. Y en una actividad que tuvimos en el programa Fiesta de Teleantillas con la Mela Geler, que era una persona muy exigente. Luego trabajamos con Elena Alpier también. Sí, allá entre puntos. Entre puntos. Y ese señor, cuando Lorenzo Martínez, que fue que hizo el papel de Don Pancho, o sea, un personaje campesino que Lorenzo Martínez tenía, a él no le gustó el personaje. Y me dijo, ¿cuál de los mellizos me quiere hacer un personaje campesino? Y yo levanté la mano y le dije, yo lo hago, no hay problema. Y me dice, pues venga, vamos a hacer la misma comedia, pero con otro personaje. Cuando yo entré, a él le gustó el personaje. Y me dijo, se queda ese personaje. ¿Cómo se llama? Yo ni sabía. Digo, bueno, se llama el Vale Chepe. Y ya. Dice, me gusta el nombre. Imprímelo así mismo, el Vale Chepe. Y de ahí, en el programa Fiesta, comencé con el personaje del Vale Chepe ya a nivel de humor. Porque yo incursioné en la capital en el show también de Más Cordero. También el Tapón de las 12. Tapón de las 12 que se hacía en el Canal 4. Claro, y también estuve también en Telemicro, también allá, en un programa que se hacía a las 11 de la noche. O sea que tú has dado todos los canales. Déjame decirte tenemos que volver a invitar. Déjame decirte que yo nunca me ha gustado la capital. Había oportunidad para que yo me quedara en la capital. Porque el mismo Jackie Núñez de Risco, una vez que fuimos allá al programa de Show de Mediodía, nos dijo a nosotros, lo quiero presentar, pero tengo un problema con el cuadro de comedia. Y usted comprenderá lo que hay. Y después en el programa de Más Cordero, Ramón Pumarol, que nosotros le íbamos a presentar, también tuvimos otro problema con la nueva generación del humor, que no querían que lo presentaran. Y yo le dije... Le temían. Yo le dije a él, bueno, nos invitó a ese programa Franklin Domínguez. Fuimos invitados, mi hermano y yo. Pues Héctor Jerez y yo fuimos invitados por Franklin Domínguez ese programa. Y le dijimos a Ramón Pumarol, no le digas que vamos a hacer comedia, tú le dices que tú nos vas a entrevistar. Y él me dijo, ok. Entonces, no colamos, hicimos la comedia y eso fue una bomba. De ahí hubo problemas, incluso que iban a tener que renunciar. Ángel, yo pienso que debemos invitarte en otra ocasión. Ya le hemos robado unos minutitos a la doctora, que está con nosotros los miércoles. Pero yo entiendo que contigo hay muchas cosas que hablar que se han quedado. Bueno, media hora no es y sobre todo ustedes dos que se montaron en los carretones del bate y todas esas cosas. Ustedes tienen historias que no se pueden contar aquí. ¿Tú sabes lo que más le gustaba a ese y a Martínez Diloné? Comerse la... El guarapo de caña con... con naranja agria. Papá. No sé, pero ¿qué fue lo que le dijeron a Diloné que tenía que beberse eso por galones? Te voy a comprometer él trabajaba, tú sabes que Viquiana era su esposa y yo tengo que beberme eso obligado. Te voy a comprometer para que vuelva la otra semana. Claro, cuando tú quieras. Muchas cosas más que hablar. Felicitando a todos los teatristas del país, tanto nacional como internacional, y que sepan que tienen un arma de doble filo. Puede cortar para allá como puede cortar para acá como la Biblia. Así que úsela y dele al pueblo lo que el pueblo necesita. Información. Ha estado con nosotros el gran actor y humorista que labora en el programa Ustedes y Nosotros de nuestro hermano Fabián, Canal 29, Ángel Jerez. Una breve pausa y en breve la doctora Cristina Vázquez con nosotros.